Hola a todas las personas que están viendo este video, yo soy Valentina, ella es Naya y hoy les traemos una reseña sobre este libro llamado Los funerales de la Mama Grande, escrito por Gabriel García Márquez, escritor colombiano ya fallecido, ganador del Premio Nobel de Literatura. Este libro fue escrito en 1962, ya tiene varios años, esta edición también es bastante antigua y bueno, voy a hablarles de qué se trata. En realidad, esta es una recopilación de cuentos, son 8 cuentos, no tienen una linealidad entre ellos, no se relacionan unos con otros, pero pues hay algunos elementos similares entre ellos de los que me gustaría hablarles. Lo primero, hablemos del contexto en el que se sitúan. Todos los cuentos de acá, hay algunos más extensos que otros, unos que son un poco más completos que otros, ahorita les hablaré un poco más de ello. Se sitúan en pueblos, no podríamos decir que es el mismo pueblo, pero sí suceden en un ambiente muy similar, un pueblo colonial donde toda la gente se conoce, donde no pasa mucho, donde hace calor. Este contexto del lugar es muy recurrente en varias de las obras de Gabriel García Márquez. Sabemos que es como un lugar imaginario, un lugar que se repite bastante en sus obras. No es un pueblo en específico, aunque algunas veces, inclusive acá, se menciona Macondo. Macondo sí es un pueblo que él inventó, que se hizo famoso en su novela de 100 años de soledad, pero lo interesante es que hay trazos de Macondo desde obras mucho anteriores a esa que fue la que lo lanzó al premio Nobel, como en esta. Entonces aquí se menciona Macondo, se menciona al coronel Aureliano Buendía. No se especifica quién es, ni dónde queda Macondo, ni cosas como tan específicas como las que él llega a mencionar en 100 años de soledad, pero digamos que este tipo de pequeñas obras son las que van dando un trazo hacia la futura gran obra de Gabriel García Márquez. Entonces es muy interesante ver sus comienzos aquí y también cómo él va desarrollando ese realismo mágico, ese pueblo de mentiras, ese lugar que existe pero que no existe. Eso es lo que uno siente cuando está leyendo las historias de este libro. Eso por una parte, y que también podemos identificar que el lugar sin duda es un lugar caribeño, la cultura también es muy caribeña, hablan de la comida, de las carimañolas, de las empanadas, de las arepas, entonces uno también puede llegar a contextualizarse en el Caribe colombiano, lo que es muy interesante. En cuanto a las historias, digamos que son historias bastante llanas, son hechos de la vida cotidiana, es literalmente de lo que se trata el realismo mágico. Son historias reales que muchas veces no tienen conclusiones heroicas, increíbles, no tienen finales bien desarrollados, simplemente son hechos que pasan en la cotidianidad de un pueblo aburrido, un pueblo que vive el día a día, y García Márquez lo que hace es enmarcarlas, esta realidad la enmarca en una magia, en una grandeza, y termina volviendo algo tan simple, tan pequeño, tan normal, en un hecho que puede ser narrado de una manera muy histriónica. Digamos que eso es muy característico de su estilo literario y eso sí se puede encontrar muchísimo. Hay historias que uno realmente dice, aquí no hay una historia, simplemente fue algo que pasó o algo que me está narrando un día normal de la vida de alguien que yo ni conozco. Pero bueno, él sabe cómo volverla un poco más interesante. Y ya por último, quería comentarles la forma en la que están escritos los cuentos. No todos están escritos con el mismo estilo. Hay algunos donde hay mucha más narración que participación por parte de los personajes. Entonces tenemos el narrador omnisciente que sabe lo que está pensando el personaje, que sabe lo que va a pasar, que sabe lo que está sucediendo en otras partes del pueblo. Pero hay historias que sí son mucho más detalladas en cuanto a diálogo, donde no sabemos qué es lo que está pasando en otro lugar que no sea pues el que se está viviendo en la historia. Y pues se nota mucho la diferenciación entre cuento y cuento. Eso también me pareció muy interesante porque no es una lectura monótona, uno puede pasar de una historia narrativa a una historia un poco más interactiva y eso hace que la lectura sea dinámica.
Pues no hay mucho más que decir, la escritura de García Márquez es muy distintiva, se van a encontrar con lo mismo, no hay nada diferente, novedoso. Sabemos que escribe a veces con palabras un poco rebuscadas, que hace muchas descripciones, pero bueno, este libro en especial no es tan complejo de leer como otras de sus obras. Puede ser un buen comienzo para quienes quieran empezar a leer a García Márquez y contextualizarse con sus obras. Espero que les haya gustado esta reseña. Si tienen algunas otras obras de García Márquez que quisieran recomendarme o que quisieran que yo reseñara, pues pueden contarme. Si no, pues gracias por ver este video y los espero para próximas reseñas.